Hola y bienvenidos un día más a Negocios de Carne y Hueso, aquí en Negocios Televisión, el programa que te acompaña a lanzar o hacer crecer tu negocio si eres emprendedor, empresario, dueño de un negocio o autónomo. Ya sabes que estés en la fase en la que estés con tu empresa, tu negocio o tu startup, este es tu programa, porque a emprender o a ser empresario no se aprende en ninguna universidad ni escuela de negocios, pero sí se aprende con la experiencia de otros que ya han pasado antes por ahí, conociendo sus éxitos y sus fracasos. Por eso este programa lo hacemos emprendedores y empresarios como tú, que hablamos tu mismo idioma y que te aportamos soluciones, consejos, claves y todo lo que necesites para lanzar tu negocio y hacerlo crecer hasta donde sueñes. Ya sabes, si eso es lo que quieres, no te muevas porque estás en el lugar adecuado. Y como siempre, empiezo resumiéndote los contenidos que vamos a compartir en el programa de hoy. Y hoy empezamos con emprendimiento social. Y es que los hermanos Gasol, Pau y Marc, decidieron en 2013 crear una fundación para luchar contra la obesidad infantil y fomentar los hábitos saludables en la infancia. Ahora su fundación y United Way, la entidad no lucrativa más grande del mundo, unen fuerzas para emprender proyectos a favor de la infancia más vulnerable. Nos lo cuentan Cristina Ribes, directora ejecutiva de Gasol Foundation Europa, y Marina Fuentes, CEO de United Way. Y hoy vamos a conocer también diamantes ecológicos con sello español. David Loco es la primera empresa de diamantes ecológicos a nivel internacional. Descubriremos que es segura de emprendimiento de la mano de Jonathan González, CEO de David Loco. Y en el rincón de la startup hoy te presento al Amadeus del sector farmacéutico. Ludafarma es una startup que se ha propuesto potenciar la digitalización del sector farmacéutico conectando farmacias para evitar el desabastecimiento. Nos lo cuenta uno de sus socios fundadores, Luis Martín Lázaro. Y en el lugar para aprender a ser empresario, hoy vamos a descubrir cómo valorar tu startup para conquistar el corazón de los inversores. Y la hacemos con nuestros expertos, Miguel Moneo, CEO del Campus 360, inversor y experto en financiación, y Fernando Moroy, CEO de GDESFIN y presidente de Keiretsu Madrid. No te muevas porque ahora sí comenzamos ya con negocios y actualidad. Y como te avanzaba en el sumario, hoy comenzamos con emprendimiento social. Y es que según datos de la Organización Mundial de la Salud, la obesidad infantil afecta a 124 millones de niños de entre 5 y 19 años en todo el mundo. Concretamente en España, el 35% de los menores de entre 8 y 15 años sufre sobrepeso u obesidad, según el estudio PASO realizado por la Fundación Gasol. Además, la probabilidad de presentar obesidad entre los niños de menor nivel socioeconómico es 2,5 veces mayor que entre la población más favorecida. En 2013, los hermanos Pau y Marc Gasol crearon la Fundación Gasol con unos objetivos claros: frenar la obesidad infantil y promover hábitos saludables entre los niños y adolescentes. Ahora, Gasol Foundation y la Fundación United Way, la entidad no lucrativa más grande del mundo, fundada en Estados Unidos hace 134 años, han unido fuerzas para emprender proyectos a favor de la infancia más vulnerable. Para contarnos más acerca de este proyecto, tenemos con nosotros aquí en el plató a Marina Fuentes, CEO de la Fundación United Way, y desde Barcelona se conecta con nosotros Cristina Ribes, directora general de Gasol Foundation Europa. Muy buenas, Marina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantada de tenerte aquí y de saludar también, por supuesto, a Cristina. Bienvenida, Cristina. Hola, buenas tardes. Pues encantada de teneros a las dos. Así es que lo primero, Marina, cuéntanos qué es esta alianza y qué objetivos tiene. Pues, Cris, yo creo que nos conocimos hace 3 años, ¿no? Más o menos. Pero bueno, pues el caso es que vimos que estábamos alineados en salud. La Fundación United Way lo que hace es programas junto a empresas movilizando voluntariado corporativo, ¿no? En 3 áreas, que son salud, educación y empleabilidad, que son los indicadores que usa la ONU para medir el progreso
humano. Y bueno, pues dijimos, tenemos que trabajar juntos. Además, la Gasol Foundation tiene su sede en Los Ángeles y en Barcelona, y bueno, nosotros somos 1.800 fundaciones repartidas por el mundo, pero bueno, pues nos unía esta misión de avanzar el bien común, que es en nuestro caso nuestra misión, pero en la Gasol Foundation es ayudar a esas poblaciones que no tienen a lo mejor el conocimiento de lo que son los hábitos saludables. Bueno, en realidad nos pasa un poco a toda la población, La verdad ¿no? es que sí. No es solo, generalizada. Exacto, pero que es una pandemia que es verdad que yo, que nací en Estados Unidos y he vivido allí, cuando volví a España siempre me sorprendía y decía, no, aquí no va a pasar, ¿no? Pero y está pasando, ¿no? Está pasando desde hace ya tiempo, o sea, hay muchas, pero bueno, Cristina... Los datos son tremendos. En esta alianza que estáis viendo. Pues mira, como decía Marina, nos hemos unido porque la promoción de hábitos saludables y la lucha contra la obesidad infantil es nuestra misión, y para frenarlo, entre diferentes iniciativas, llevamos a cabo el programa SAFALIN de promoción de hábitos saludables con niños y familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Y con United Way estamos trabajando en Alcalá de Henares con un grupo de 20 familias para acompañarlas en este proceso educativo con sus hijos, y cómo desde el seno familiar se pueden promover hábitos de vida saludable. Bueno, la verdad es que un 35% de niños con obesidad en España es un dato evidentemente preocupante. Habláis de obesidad cero. ¿Cómo se consigue eso? Pues mira, efectivamente 1 de cada 3 niños en España tiene sobrepeso o obesidad, pero lo que es más preocupante es que en aquellos contextos donde existe esta desigualdad socioeconómica, esa cifra llega a ser el 6 de cada 10 niños en estos contextos más vulnerables tienen sobrepeso o obesidad. Nosotros desde la Fundación llevamos a cabo 3 tipos de iniciativas. Por un lado, estudios de investigación para conocer muy bien cuál es la situación de la obesidad infantil en España y cómo podemos contribuir a frenar la pandemia. En segundo lugar, hacemos programas de intervención de promoción de hábitos saludables como SAFALIN, que en Alcalá de Henares lo hacemos con la colaboración de United Way, para acompañar, como lo decía, ¿no?, a estas familias a que realmente estos niños y niñas crezcan en entornos saludables. Y en tercer lugar, también hacemos desde la Fundación, impulsamos campañas de sensibilización, porque como tú decías al principio, la sociedad española no es muy consciente de la problemática de la obesidad infantil, y que estamos hablando de pandemia, de una pandemia silenciosa que afecta a 1 de cada 3 niños en España. Bueno, la verdad es que sí, es preocupante. ¿Qué metodología de trabajo seguís, además de lo que nos ha dicho, que es muy interesante lo que nos ha dicho Cristina? Aquí yo quiero resaltar el trabajo de los voluntarios, porque este programa que hemos empezado con Gasol Foundation ha sido gracias a la generosidad de Lili, que es una farmacéutica que trabaja mucho con el tema de la diabetes y sabe que esto, bueno, pues prevenir es mejor que curar, ¿no? Sí. Y la metodología, pues hay 4 pilares, pero no sé si a lo mejor Cristina te los quiere contar mejor. Es una metodología, además, Cristina, ¿verdad?, que la diseñó Valentín Fuster con vosotros. Cuéntanos la metodología, Cristina, que nos está adelantando Marina. ¿De qué metodología se trata? Sí, a ver, forma parte de nuestro patronato el doctor Valentín Fuster, y aunque la metodología es nuestra, propia de la Fundación, sí que Valentín Fuster desde el inicio de la Fundación insistió mucho a Pau y Marc en que tuviéramos una metodología científica y validada científicamente a la hora de realizar acciones de promoción de hábitos saludables. Cogimos ese recado, ¿no?, de nuestro patrono Valentín Fuster, y nosotros, con expertos en promoción de hábitos saludables y en prevención de la obesidad infantil, realizamos este programa. Todos nuestros programas, cuando hablamos de promoción de hábitos saludables, hablamos de los 4 principales hábitos que tienen influencia en la salud de los niños y niñas, que son la alimentación saludable, la actividad física y el deporte, el descanso y las horas de sueño de los niños y niñas, y el bienestar emocional.
Entonces, todos los proyectos trabajamos estos 4 pilares y lo hacemos a través de talleres lúdicos implicando a la familia y a los niños para que este aprendizaje podamos implicar al núcleo familiar, que como sabéis tiene muchísima influencia en la salud y el desarrollo y en la educación de los niños y niñas. Nosotros siempre decimos que los padres y madres son los primeros influencers de sus hijos, así que por eso implicamos a los padres en esta aventura. También deciros que todos los proyectos tienen un protocolo de evaluación validados científicamente por un comité de ética, en nuestro caso del Sant Joan de Déu, para realmente demostrar el impacto positivo que tiene en la salud de los niños y las niñas. Desde luego, la Fundación Gasol se ha convertido en un referente de la lucha contra esta pandemia. Bueno, entiendo que los hermanos Gasol están muy concienciados con este tema y la verdad que hay unas figuras tan representativas apoyando algo así, sin duda es muy importante, ¿no? Sí, y por eso también, bueno, ellos en su infancia lo vivieron muy en su casa, porque su madre es médico de atención primaria y su padre es enfermero, y entonces han querido trasladar al resto de sociedad lo que ellos aprendieron en su casa, que es la importancia de crecer por unos hábitos y un estilo de vida saludable. Sí, muy importante. Aprovechando que tenemos aquí a Marina, que nos cuente un poquito más también de United Way, porque estáis en 1.800 localidades, más de 40 países, más de 52.000 empresas con las que tenéis alianza. En España estáis desde el 2016. Bueno, ¿qué diferencias hay en España con otros países y cómo es vuestra labor desde ahí? Bueno, es que las diferencias son abismales, porque me imagino. Claro, nosotros con cada fundación es independiente, cada una tiene que actuar en su comunidad, ¿no? Y nosotros en España, que acabamos de cumplir 5 años, de hecho, es nuestro 5º aniversario este mes, lo que haces es estudiar los datos que tienes, ves cuáles son los problemas más grandes en esas 3 áreas que te comentaba de salud, educación y empleabilidad, y entonces ahí es donde nos aliamos con otras ONGs y vamos a las empresas y les decimos, bueno, ¿qué estáis haciendo vosotros por vuestra comunidad, ¿no? Y si ellos se quieren apuntar, pues ahí es donde empezamos a movilizar voluntarios, ¿no? United Way mueve a casi 3 millones de voluntarios corporativos al año. Y con eso pues ayudamos a mejorar las vidas de alrededor de unos 61 millones de personas al año. 61 millones de personas, esas son palabras mayores, por eso nos apetecía teneros hoy aquí en Negocios de Carne y Hueso, porque al final seguimos aportando ese granito de arena entre todos. Bueno, pues desde luego también una ONG es una empresa y se tiene que llevar como un emprendimiento de la misma manera. Totalmente. ¿Cómo se lleva una ONG y un emprendimiento social en toda regla? Bueno, las fundaciones, como sabes, tienen su consejo de administración, que es el patronato, ¿no? Sí. Esos son mis jefes, ¿no? Los llamarías. Pero bueno, nosotros, como has dicho antes, tenemos 134 años de historia y trabajamos muy transversalmente, en el sentido de que somos entre todos, creemos que la comunidad es la que tiene que dar solución a sus problemas y lo decidimos entre todos. Entonces, bueno, pues se deciden unas líneas de actuación, pero sentándonos también y escuchando tanto a los beneficiarios como a las ONGs, ¿no? Hablamos de nuestros superpoderes, que es conocer a la comunidad donde estamos. Y entonces ahí es también trabajando con ONGs como la Fundación Gasol o con empresas como Lili, con la que llevamos trabajando ya un siglo, porque el fundador fundó el United Way de Indiana, que es donde están la sede de Lili. Pues ya te digo, o sea, es intentar aunar fuerzas entre todos y... ¿Cuándo se considera que una ONG, una fundación, tiene éxito? Hombre, yo creo que desgraciadamente los problemas nunca... Como en cualquier empresa, claro, al final es que nunca la incertidumbre es permanente y constante. Tú intentas, lo que nosotros intentamos desde United Way es centrarnos en lo que más, ¿no? en lo que afecta a más número de personas. Primero porque en España somos muy chiquititos. Entonces hay United Ways que tienen un siglo o 100, bueno, la de Denver, Colorado, que fue la primera, 134 años, con lo cual ellos tienen... El peso ahí... Claro, y alianzas con empresas de toda la vida, ¿no? Entonces, pues es diferente los problemas que tienes en Chennai, India, que en Vigo, ¿no? De Galicia. Claro, o sea, está es claro.
Entonces, en España sí es verdad que nosotros tenemos decididas unas líneas de actuación. En salud es el acompañamiento a mayores y el tema de como ha mencionado Cristina, de la obesidad infantil, porque bueno, pues afecta a muchísimos niños y eso acarrea muchos problemas. Ahora con la pandemia lo hemos visto, ¿no? O sea, cuantos más problemas tengas, tanto de diabetes o bueno, obesidad, etcétera, te va a afectar muchísimo en tu vida en el futuro. Cristina, por ir despidiéndonos, próximos pasos de la Fundación Gasol, ¿hacia dónde vais? ¿Cuáles son los siguientes objetivos? Pues mira, tenemos mucho trabajo por hacer, como decía Marina, porque lamentablemente estamos a la cabeza a nivel mundial en cifras de obesidad infantil, así que tenemos mucho trabajo por hacer. Cosas o iniciativas concretas. Queremos repetir el estudio PASOS que hicimos en el 2019 para conocer cómo la COVID-19 ha impactado en la salud de los niños y niñas en España. Es muy importante tener datos objetivos que nos guíen a la hora de impulsar iniciativas privadas, pero también iniciativas públicas. Queremos extender Safalin también para que lleguen a muchísimas familias en toda España. Y estamos preparando diferentes campañas de sensibilización para que no nos olvidemos que la obesidad infantil es el principal problema de salud de los niños y niñas en España. Pues nos encantan esos objetivos, nos unimos a ellos. Muchísimas gracias, Cristina, muchísimas gracias, Marina, y enhorabuena por vuestra labor. Sin más, vamos a seguir inspirando con las historias y los emprendedores de carne y hueso que te traemos cada día. Y del emprendimiento más social pasamos al emprendimiento sostenible. Y es que la sostenibilidad, la elegancia y el lujo pueden ir de la mano. Dime, ¿habías oído hablar de los diamantes ecológicos? Es más, ¿tienen los diamantes ecológicos el mismo valor que los de toda la vida? Jonathan González, CEO de la firma David Loco, lo tiene clarísimo. Desde la perspectiva de calidad no existe diferencia entre ellos. Desde la perspectiva ética, un planeta. La firma David Loco es la primera firma de diamantes ecológicos certificada por el Instituto Gemológico Internacional y ha revolucionado el sector de la joyería con la fusión perfecta entre el lujo y la sostenibilidad, con un catálogo de joyas elaboradas con diamantes ecológicos que nada tienen que envidiar a los diamantes tradicionales. Protagonista de la prestigiosa revista Forbes en noviembre del 2020, Jonathan nos inspira hoy con su apasionante aventura emprendedora. Muy buenas, Jonathan. Hola, Marilo. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido y encantada de que nos cuentes y compartir contigo esa historia emprendedora que hay detrás de David Loco. ¿Qué es David Loco? Yo siempre digo que David Loco es una declaración de intenciones. Bueno, para está mí, muy bien. Te agradezco la presentación porque ha sido muy bonita, me ha encantado. Incluso el propio nombre lo indica, ¿vale? Nosotros cuando decidimos hace 4 años empezar este emprendimiento, decidimos ver un poco, querer hacer un poco una disrupción en el sector. Entendíamos que el sector de lujo podía modificarse, creíamos que el sector de lujo podía ir directamente con algo que estuviera muy relacionado con la sostenibilidad y esa es nuestra proposición en los últimos 4 años. Bueno, pues es un buen objetivo. ¿Por qué diamantes ecológicos? ¿Qué son y cómo se fabrican, Jonathan? Pues mira, muy sencillo. Todo el proceso que normalmente se hace en la tierra con el diamante extraído de mina, ¿sí? Nosotros lo hacemos en un laboratorio. Lo único que hacemos es que recreamos las condiciones medioambientales que existen en el manto de la capa terrestre y esas condiciones en el laboratorio, lo único que hacemos es que las recreamos y así obtenemos el diamante con las mismas calidades que el diamante de mina. ¿Con las mismas calidades? Exactamente, con las mismas calidades. ¿Y fabricado en Valdemoro? No, bueno, nosotros en Valdemoro tenemos lo que es la idea, es donde iniciamos el proyecto. Vale. Todo lo que es el tema de la fabricación de diamantes, nosotros lo hacemos en Estados Unidos y en Madrid lo que hacemos es la fabricación de lo que es la parte final de la joyería. ¿Vale? El proceso en sí, el laboratorio, está en Miami, en Estados Unidos, y ahí es donde hacemos toda la creación del diamante en sí. Bueno, qué interesante. ¿Cómo definirías tu marca? Bueno, creo que es una marca con valores, que es lo más importante. Cuando nosotros iniciamos el proyecto, nosotros queríamos que todo el equipo tuviera claro varios conceptos. El primero es, si queremos entrar en el lujo con valores, estábamos en la onda adecuada. Y por eso un poco esa disrupción que nosotros planteamos, ¿no? Podemos tener un producto del máximo lujo con unos valores y que estemos orgullosos,
Creíamos que sí y aquí tenemos el resultado. Sí, porque además hablas del lujo ético, ¿no? Y de Correcto. cambiar la ética de los diamantes. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, sin entrar en sensacionalismo, yo creo que hay una parte que todo el mundo conocemos, ¿no? De hecho, en la película famosa de Diamante de Sangre se explica muy bien. El tema simplemente del diamante de mina, hay mucha parte que genera un impacto medioambiental importante. Y luego, sin entrar en ese sensacionalismo, el tema de la explotación infantil también es algo que tenemos muy presente todos, ¿no? Nosotros lo que queríamos era erradicar eso. Saber que podemos llevar un diamante de la mejor calidad, pero estar orgullosos de que erradicamos completamente la explotación infantil y todo el tema de la explotación medioambiental. Y lo último que hemos conseguido es que encima nuestros diamantes tengan emisión cero. Eso significa que no dejan huella de carbono. Wow. ¿Vale? Con lo cual, esos 3 parámetros unen que podamos tener una joya absolutamente sostenible y que nosotros entendamos que miramos incluso al futuro con las nuevas generaciones. Bueno, pues qué interesante, ¿no? Vamos, si te parece, Jonathan, a esa parte en la que nos gusta inspirar a nuestros espectadores, que también son emprendedores, empresarios y que están pudiendo pasar por fases muy similares a las que todos hemos pasado como empresarios, ¿no? Cuéntanos, tú hablas cuando cuentas tu historia personal de David contra Goliat. Cuéntanos cómo ha sido esa historia emprendedora, qué hay detrás además del nombre de la firma, porque es muy curioso, David Loco. Sí. Bueno, un poco que todo el mundo que entiende o que quiere realizar o que en algún momento ha hecho esa parte de emprendimiento, tiene esa parte de osadía. Eso eso no nos falta. Al final lo tenemos todo. Sí que es verdad que nosotros, aparte de esa, entre comillas, esa osadía que teníamos, sabíamos que íbamos contra un sector o un lobby tremendamente importante en los últimos 200 años, ¿no? El diamante tradicional. Entonces eso, en el fondo, pues no solo es que tú empieces un nuevo proyecto, sino que en el fondo estás generando unas sensaciones que es absolutamente distintas a las que han existido hasta ahora. Y por eso el nombre, ¿no? El nombre quería que nos acompañara. Entonces David al final nos parecía muy relevante porque la parábola de David contra Goliat, en donde alguien que en principio con menos capacidad pero con un sueño muy bonito delante, intenta enfrentarse ante un duro adversario como el que tenemos nosotros, creo que nos definía muy bien, ¿no? Y luego la parte disruptiva, esa parte de generar una nueva conciencia, realmente en sí tampoco es nueva porque si echamos la vista atrás, en los años 90, un concepto similar surgió con el tema de las pieles, ¿no? Al final el tema de las pieles terminó convirtiéndose en una conciencia social. Bueno, pues es un poco lo mismo que queremos generar nosotros, esa conciencia social en el mundo del lujo. Y esa al final genera una parte más disruptiva que no solamente innovadora, ¿no? Y por eso el apellido de la firma que nos acompaña, o sea, una auténtica declaración de intenciones. Desde luego, ¿no? Y además has hablado y has mencionado esos lobbies, ¿no? De poder dentro del sector del lujo, pues ese Goliat contra el que os habéis puesto ahí delante y os habéis hecho un hueco muy importante. ¿Cómo se lo ha tomado el sector, los Cartier o los Tiffany's de turno? Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Me imagino. Ahora mismo se está dando una corriente, nosotros llevamos 4 años y medio con el proyecto, se está dando una corriente un poco diversa, desde los que entienden que es el futuro, donde entienden que realmente el mundo y la evolución va a ir exactamente por aquí, hasta lo que entienden que estamos o somos una amenaza para el sector y lo entienden como esa amenaza, con lo cual poco podemos hacer ante eso, ¿no? Ante eso, bueno, pero ahí estáis, ¿no? Ahí estamos, manteniéndoos. ¿Cómo ¿Cómo ha sido la pandemia para vosotros? ¿Cómo habéis pasado 2020 y cómo os habéis reinventado ahí dentro? Bueno, mira, la pandemia creo que para todos o para la gran mayoría ha sido difícil, ¿no? Ha sido una época muy complicada a nivel personal, a nivel profesional. Creo que no voy a descubrir nada, todo el mundo lo ha pasado muy mal. Sí que es verdad que nosotros contamos con una herramienta muy importante y es que tenemos un sistema muy revolucionario online, de venta online, que nos ayuda a interaccionar mucho con el público. Qué bueno. Entonces ese sistema nos permite de alguna forma paliar
lo que otras empresas, por desgracia, han sufrido vivido, muy ¿no? de lleno. Sí, sí. Bueno, al final es incluir la digitalización prácticamente desde el principio y bueno, y así es como se compensa esa pandemia. Correcto. Desde luego sé que no ha sido tu primer emprendimiento, empezaste en 2006 en el sector inmobiliario, luego en 2013 con Global Happy Deal, que también te dedicabas al descanso sostenible y al lujo. ¿Qué diferencias hay entre tu primer emprendimiento y este último? ¿Qué has aprendido por el camino y qué has hecho distinto? Yo aprendo todos los días. Sí, Cuando hay emprendimiento aprendes todos los días. Lo más importante y el reto más difícil seguramente que toca asumir es pensar distinto. Cuando emprendes en un sector y luego decides cambiar de sector para emprender por otro lado, hay muchas nociones que tienes que cambiar. Primero, si tocas el sector de lujo, entenderlo, amarlo, respetarlo, tener unos valores, tener una idea clara de dónde vamos, y todo eso seguramente cambia con otros emprendimientos que tengas por otro lado. Pero si hago emprendimientos en el futuro pasará lo mismo, o sea, claro, tienes que reinventarte, tienes que cambiar, y eso quizás es lo más duro, ¿no? Es como cuando un deportista cambia de disciplina deportiva, ¿no? Al final no se trata solo de dedicarte a otra cosa, sino que tienes que aprender mucho del sector para que puedas paliar todo ese conocimiento que de primeras no tienes. Totalmente, y al final esto es un aprendizaje continuo. Continuo. Y eso es lo bonito de esta profesión, la de ser empresario, ese aprendizaje continuo, que si te iluminen los ojos cada día con lo que vas aprendiendo, y sí que se pasa mal cuando no puedes controlar las situaciones, pero qué bonito es al final del día cuando las superas. Danos las claves, Jonathan, para nuestros espectadores que quieran triunfar en el sector del lujo, porque tú lo conoces muy bien. Dentro del sector del lujo, yo la primera clave es estar 4 meses aprendiendo. 4 meses aprendiendo. Sin necesidad. Como mínimo, me parece ya poco. Como mínimo en el sentido de interpretar un cliente tan exigente como es el consumidor de lujo, ¿qué puede querer de ti? ¿Vale? Con todos los respetos, no es lo mismo tocar distintos sectores porque hay muchos que tienen un componente de variable precio muy significativo. En el sector de lujo ese componente prácticamente no existe o pondera mucho menos. Pero en cambio el cliente se vuelve mucho más exigente. No quiere simplemente una mera transacción. Al final lo que busca es una experiencia, busca que le acompañes, busca que la decisión de compra sea casi consensuada contigo, busca que realmente seas casi un compañero en esa propia decisión de compra. Una atención, ¿no? Como muy exquisita. Eso es, que se sienta asesorado. Y toda esa experiencia al final es lo que hace que tenga un valor añadido. Si me permites, nosotros ahora, todo lo que hemos hecho hasta ahora lo hemos llevado vía online. Nosotros abrimos un atelier, que por cierto estáis invitados cuando queráis. Fenomenal, pues gracias. Y la verdad es que dentro de este propio concepto de disrupción que buscábamos, el propio cliente va a disfrutar de una experiencia que va a unar una experiencia gastronómica, una experiencia audiovisual, para llegar al final al atelier, para que incluso el propio cliente pueda generar y pueda hacerse la joya a su imagen y semejanza. Qué bonito. Con lo cual al final... esa experiencia es... Correcto, al final lo que es la experiencia en sí, cuando termina el cliente lo que pretendemos es que tenga un antes y un después de haberse comprado una joya sostenible. Qué interesante, y entiendo que ese es vuestro atelier online al que estamos todos invitados, todos los espectadores de Negocios de Carne y Hueso, a hacernos nuestra joya ahí a medida. Qué bonito, qué interesante hacer esa experiencia y construir una experiencia específica por cliente. Es muy chulo. ¿Cuáles son los próximos pasos de David Loco? ¿Hacia dónde vais ahora? Bueno, creo que el primer paso es un poco algo que celebro, lo hemos conocido hace poco, hay unos estudios que han salido a nivel europeo, y es la propia concienciación de la sociedad. Sinceramente ha sido muy grato porque hemos visto que lo que sí que creíamos más a medio plazo, que era una concienciación del propio consumidor en el diamante creado, se ha conseguido en menos tiempo de lo que entendíamos. Ya prácticamente un 50% de la población española prefiere un diamante creado a un diamante extraído de mina. ¿En serio? Y eso ya son datos objetivos que ya tenemos de estudios avalados a nivel europeo. Al final el diamante creado, yo siempre, es una explicación muy sencilla, porque mucha gente que al principio dudaba de nosotros, nos decía, bueno, pero es un diamante falso, pero hay una explicación que a mí una persona que quiero mucho en un momento me dijo, y dije, es la mejor forma de iluminar, ¿no? Al final termina siendo como un proceso de gestación en el vientre materno,
o termina siendo un proceso de gestación in vitro, ¿no? En ningún momento dentro del proceso de gestación, aunque hay una parte que se haya hecho en laboratorio in vitro, no podemos decir que el niño que salga sea un niño de segunda, sea un niño falso, sea un niño que no siente, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que ha habido un proceso, que es un proceso de laboratorio. Pues eso es exactamente lo mismo que pasa con los diamantes. O sea, tenemos el final y el inicio del proceso con el carbono es exactamente el mismo, lo único que cambiamos es el proceso intermedio en el laboratorio. Entonces, esa concienciación nos parecía imposible hace un par de años que se diera tan pronto, pero es verdad que en un par de años ha cambiado el concepto radicalmente. Qué bueno, pues enhorabuena por ese gran logro y felicidades por este proyecto y muchas gracias por compartirlo con nosotros y con los espectadores de Negocios Televisión. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Jonathan González, CEO de David Loco. Y no te muevas porque vamos ya con nuestro Rincón de la Startup. Ya sabes, esa sección dedicada a conocer a fondo a las startups más innovadoras. Ya sabes también que nos gusta conocer las historias que hay detrás de cada sueño y que en nuestro programa tienes un espacio y la oportunidad de contar en directo tu proyecto, incluso buscar y enamorar inversores aquí en Negocios Televisión. Y el sector farmacéutico no escapa al progreso de la digitalización. Hoy te traigo una startup que lleva casi 4 años revolucionando el sector gracias a una tecnología única que conecta farmacias y permite a los farmacéuticos comprobar online y en tiempo real la disponibilidad de productos y de medicamentos, algo clave para luchar contra el desabastecimiento. Te hablo de Luda Pharma, que ayudó durante el 2020 a más de 12.000 pacientes a encontrar su medicamento. Y tenemos con nosotros a Luis Martín Lázaro, cofundador de Luda Pharma, y como siempre en este espacio nos acompaña también Miguel Moneo, CEO del Campus 360. Muy buenas, bienvenido Luis. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Pues encantada, Miguel. Buenas tardes también, que no te había saludado. Bueno, lo primero, Luis, cuéntanos, ¿qué es Luda Pharma? Que seguro que lo vas a contar mucho mejor que yo. Pues mira, así muy brevemente, lo que Luda Pharma es la posibilidad de interconectar todas las farmacias. Tenemos la suerte en España de tener una red farmacéutica prácticamente única en el mundo, 22.000 farmacias son muchísimas, una por cada 2.000 habitantes, pero aunque hace 30 años esto valía de mucho porque podías darte una vuelta y encontrar lo que buscabas andando, la gente ya no anda. Claro. La gente busca en Internet y lo que hemos hecho es que esa red de farmacias tan brutal exista también en el mundo online y que exista interconectada para que todas se puedan preguntar entre ellas y el que tiene pacientes pueda preguntar a la farmacia. Básicamente lo que hacemos es que la farmacia replique su modelo actual, que es muy bueno, en el mundo online. Bueno, la verdad que, como siempre, se busca una necesidad, un problema que resolver y una mente privilegiada encuentra la solución y se pone manos a la obra, que es lo que habéis hecho, ¿no? ¿Qué necesidad exactamente detectabais, ¿no? Justamente esta. Pues había una doble necesidad. A nosotros en principio se nos aproxima, nosotros nos dedicábamos de antes, los socios de Luda, a la tecnología, y se nos aproximó la patronal de farmacias. Y ellos mismos fueron los que nos expusieron una necesidad que de hecho es europea, que es, vas a una farmacia, no tienen tu medicina ni la pueden tener. No es que te la vayan a traer mañana, es que no lo hay porque no se fabrica o porque se ha vendido en otro sitio. Entonces, dado que no te lo pueden traer, ¿qué se podría hacer? Aunando esfuerzos con ellos, llegamos a la conclusión de que lo mejor es no conectar a las personas, que con mucho cariño se equivocan y son un lío y protestan, sino conectar a los ordenadores. Una vez que conectas los ordenadores, la solución viene sola. Y es, ordenador A habla con ordenador B y te dice dónde puedes encontrar la medicina, que aunque no se fabrica en el último mes, sí está en las estanterías de todas las pequeñas farmacias cercanas. Bueno. Y esto es lo que hemos hecho. Bueno, qué bien. Bueno, ¿cuándo se crea? Me has hablado que sois varios socios, empezáis 3 socios, se acaba de incorporar un cuarto. Cuéntanos cómo ha sido esa historia al final detrás de Luda Pharma, que es lo que inspira a nuestros espectadores. Cuéntanos, Luis. Pues Luda Pharma empieza con, como tú bien has dicho, 3 socios y que básicamente somos Daniel, Fernando Segarra y yo, pero se han ido incorporando digamos, adquisiciones estelares, que muchas veces incluso han creado más ruido que otra cosa. Se nos incorporó en su día el expresidente de Amazon en España e Italia, se nos ha incorporado ahora un super fichaje que ha revolucionado la compañía, que es el fundador del Tenedor, que es Marcos Alves. Lo que hacemos es, pues un poco copiar el modelo de equipo de fútbol. Tenemos un muy buen concepto, vamos a fichar a los mejores
para que hagan lo que nosotros no somos tan buenos haciendo. Nosotros tenemos muy buena tecnología, cómo hacer que esa tecnología le llegue a todo el mundo. Claro. Y por eso incorporó Marcos, que es nuestra gran adquisición de último. Vuestra última adquisición, que ahora hablamos un poco más. Miguel Moneo, CEO del Campus 360, experto en financiación de startups. Bueno, aquí hemos dado clave, ha dado la clave ahora mismo de lo que buscamos los inversores cuando nos presentan un proyecto, ¿no? Que el equipo fundador sea capaz de atraer a gente a su equipo. Sí, la verdad es que lo tienen todo, ¿no? Desde una necesidad evidente en el mercado, desde una solución tecnológica que han aportado, que lo que hace es capitalizar todos estos esfuerzos, y luego además desarrollar el equipo, ¿no? Que es como lo que cualquier inversor querría que se hicieran, y además darse cuenta de por qué tienes que capitalizar el equipo con los mejores, y eso es lo que le va a dar una potencia de tiro bestial. Lo decimos siempre, atraer talento a tu equipo es fundamental, y cuando se hace de una manera natural, te aseguro que el éxito está más que asegurado. ¿Cómo ha sido esa incorporación de equipo estelar? Pues lo que básicamente necesitábamos era que, para que una red neuronal, que es lo que pretende y lo que es Luda Pharma, necesitamos neuronas, farmacias. Claro. Cuantas más farmacias, más solución damos, cuanta más presencia, más rapidez logística y de producto le ofrecemos a quien tenga a los pacientes. Aseguradoras, web de farmacias, cualquiera que tenga un paciente puede acudir. Los propios laboratorios, si quieren vender online y no quemar su canal, necesitan farmacias. Y para esto, ¿quién hizo una apuesta similar? Pues el tenedor, cogiendo restaurantes y convenciéndoles a instalar un software para estar presentes online. En un mundo offline, tú quieres que te venga el mundo online a tu restaurante, a tu real estate, porque al final los restaurantes tienen un local. Marcos hizo eso y fichó por Luda, y hemos conseguido pues que básicamente tengamos un plan de expansión que pretende alcanzar las 11.000 farmacias en los próximos año y medio, 2 años. Bueno, y hasta ahora creo que vamos a cumplir el objetivo de sobra. Bueno, pues es fenomenal, ¿no? Objetivos claros. ¿Qué datos que habéis conseguido ya? Porque hemos hablado de 12.000 pacientes atendidos en 2020, en más de 1.000 farmacias adheridas en toda España. Cuéntanos. 12.000 pacientes, perdona que lo corrija, solo de la lista CISMED. La lista CISMED es la lista del medicamento heavy metal, del que es medicamento con prescripción que tiene problemas de suministro serios. Vale. Es la lista oficial, es decir, hacemos más operaciones, muchas más. Eso es más o menos entre 3 y el 7% del mercado. Pero es que esto nos parecía muy relevante tanto por responsabilidad social corporativa. A ver, la empresa pretende ganar dinero, no nos engañemos. Pero hay una parte muy importante que es lo que primero se soluciona, que es, digamos, que atendemos al corazón y a la cartera del farmacéutico, y es: primero te soluciona el problema de un señor que llega a tu farmacia y no lo tiene. Y este dato es de 12.000 personas el año pasado, que simplemente sin duda no habrían tenido la medicina. Wow. No, esto no es opinable. Son 12.000 personas que el propio Estado español notifica a través de su lista CIMA o de la lista CISMED. No hay posibilidad o muy difícil que lo encuentres. Nosotros siempre lo encontramos, 99,5% de las veces. Esto por un lado. Y por otro lado, los hitos que hemos conseguido es, pues se nos han incorporado los principales laboratorios de parafarmacia. Vamos a ser su motor, empezamos ahora el mes que viene. Estamos ahora mismo en 2 de las sociedades médicas más grandes haciendo la integración. Básicamente, como no somos tan listos como nos has dicho, sino que lo que pretendemos es que el que tiene ya clientes y pacientes, nosotros le proporcionaremos el motor. Nuestro moto es ser Amadeus, es, mira, yo participo en toda la información y se la doy a quien la vaya a necesitar. Esto es lo que pretendemos hacer. Así somos una empresa ligera de balance, no tenemos ni motos, ni bicis, contactamos con los que lo tienen, ni nos metemos en temas de legalidad. Si se permite o no se permite, lo decide la empresa. Por ejemplo, una empresa aseguradora médica sí puede trasladar medicamentos, pero no sé, un laboratorio de parafarmacia no. Pues el que pueda que lo haga, y el que no, nosotros transformamos la información. Conectamos a todo el mundo en tiempo real. Miguel, sí que son unos chicos listos, ¿eh? Muy listos. Sin lugar a dudas. Sobre todo desde la humildad, porque lo que más, lo primero que ha dicho, reconocer en qué no son tan fuertes y rodearse de los que lo tienen. Ficharlos, que esa es la clara. Sí que son unos chicos muy listos. Sin lugar a dudas, es el proceso natural donde las empresas pequeñas acaban convirtiéndose en empresas grandes. Sí. Les fichamos pagando ellos. Hombre, claro, como tiene que ser. Esto es lo más importante. Si quieres que sea muy buena, les fichamos y tienen que comprar una parte de la compañía. Y se meten. Esa es la clave. Es muy de valorar, porque al final esta gente que ya lo ha hecho, digamos, claro, y que ha demostrado que lo sabe hacer, que se venga una startup a ser uno más, a pelearse con becarios, a empezar a ganar, digamos, adeptos, movimiento,
Esto, Sí, pero los inversores no son tontos, No, claro. saben dónde meten su dinerito y bueno, y lo han tenido muy claro con Luda. Vamos a esa parte que también interesa mucho, es esos inicios, cómo se financian. Pues bueno, cuéntanos cómo financiasteis vosotros, si ya habéis hecho alguna ronda y en qué fase estáis. Sí, nosotros la primera ronda la financiamos básicamente porque veníamos ya de otro proyecto exitoso y los socios anteriores entraron en esta compañía. A ver si no me tiro piedras contra mi propio tejado. Venga. Estamos intentando, con mucho cariño, evitar dentro de lo posible el Venture Capital. Dentro de lo posible. Son señores estupendos, pero no para esta fase. Nosotros ya hemos levantado más de 2 millones de euros, estamos en otra ronda un poco más grande, pero es que son muy exigentes, con razón, y no es para este momento. Entonces, lo que estamos haciendo es, a través de los propios socios actuales, que cubren gran parte de las necesidades de financiación, porque las cosas van bien, la verdad, lo que hacemos es atraer nueva inversión o que ellos mismos vayan cubriendo las rondas. Vale, con lo cual ya habéis cerrado una ronda de 2 millones hasta ahora, ¿en una o en dos? ¿En cuántas rondas? Lo hicimos en ¿Una primera? una primera pequeñita de hasta 500.000 Vale. a una valoración, y la última que fue en un ongoing de 6 meses más o menos el resto. En 6 meses sacasteis una de 1,5 millones que cerrasteis, entiendo, con relativa facilidad. No fue lo peor que hemos pasado en la No, no ha empresa. sido lo peor. ¿Qué ha sido lo peor? Hasta ahora. Es que haces preguntas... a Es ver, que, es que lo tenemos peor es que decir todo. que tenemos... Mira, yo cada vez tengo más fe en la iniciativa privada y menos fe en la iniciativa pública. Vamos a dejarlo así. Compartimos mucho, tenemos mucho en común. O sea, tú imagínate una empresa, yo te lo dejo, una empresa que localiza las cosas que no hay en una pandemia en tiempo real. ¿Qué crees que debería haber pasado con nosotros? Imagínate. A nivel estatal? Nos ha ido muy bien a nivel privado, pero a nivel autonómico, local, estatal, localizamos el stock de seguridad, te lo localizo. Es que viven, hay gente que vive en otros planetas. Dentro de esta España, de este país, hay planetas diferentes. Pero que estoy abierto, que estoy abierto a trabajar con la administración, que no me cierro, no me cierro. No, pero que nos oigan, que nos consta que nos oyen, que nos escuchan y que nos siguen, así es que, bueno, poquito a poco es los pasos que tenemos que ir dando. Entonces, ¿vais a abrir una nueva ronda? Cuéntanos, ¿en qué fase estáis? Pues no la hemos llegado, a ver, no quiero ser tampoco pretencioso, no la hemos llegado a abrir, pero ya hemos cubierto un tercio, entonces... No es ser pretencioso, es una realidad como un pino. Y pues de momento lo que estamos haciendo es buscar, digamos, si nos lo permiten, pues buscar inversor que aporte, además del dinero que es súper importante, un poco más. Y estamos viendo gente del sector y gente más técnica que aporta sobre todo para la siguiente ronda. Gente que ya lo ha hecho, gente que ha hecho una IPO muy grande, o gente que, como Marcos, que ha vendido su compañía, y que sabemos que en la ronda siguiente, que es la que sí que nos diluiremos un poco más, porque ahora el control sigue siendo de los fundadores ampliamente, que nos ayude a no matarnos. Porque el Bueno, precipicio tiene es muy grande. claro los principios fundamentales, nos gusta esta startup, nos gusta este emprendedor. ¿De cuánto es la ronda que vais a abrir, que ya tenéis cubierto un 30%? La ronda es entre 2 millones y 2,5 millones, porque a lo mejor utilizamos un poquito para hacer caso a otros primeros y que estén contentos. Vale, pues es tu momento, Luis, es tu programa, tienes nada, 1 minuto para en esa cámara pues conquistar a los inversores y decirles por qué tienen que invertir en Luda Pharma. Es tu momento, Luis. Pues aparte de porque el modelo de negocio es muy sostenible, porque ya tenemos probado que la gente, consumidor final, lo quiere, que las farmacias lo quieren y que las propias webs lo quieren, es el sector, los dos sectores de mayor crecimiento mundial en los últimos 2 años de value por EBITDA son health, o sea, salud, y tecnología. Y nosotros estamos en salud y en tecnología. Y lo que iba a pasar en 5 años está pasando ahora, que es todo online, todo a domicilio, todo conectado, está pasando ahora mismo. Nosotros somos una compañía que está infravalorada y que es muy buena oportunidad para entrar. De hecho, los tickets los estamos parando para decir qué hacemos con la siguiente, porque se ha cubierto relativamente rápido la primera parte. Así que es una muy buena oportunidad para contactarnos en ludapharma.com y a través de ludapartners.com, que es la de inversores. Así que aquí estamos. Bueno, pues Luis, las deja claro, llamada a todos los inversores. Miguel, una startup potencial para invertir, desde luego para seguir muy de cerca. Muchísimas gracias, Luis, por compartirla con nosotros y con nuestros espectadores. A cerrar esa ronda cuanto antes y aquí a seguir contando los éxitos. Gracias. Gracias a vosotros. Y no te muevas porque nos vamos ya al lugar donde aprender a ser empresario.
Y es que una de las cosas que más preocupa a un emprendedor cuando decide crecer y sobre todo cuando decide salir a buscar financiación o inversores es cómo valorar su empresa. Porque desde luego es el primer paso antes de ponerte delante de cualquier financiador, del tipo que sea. Pero yo te digo que no es fácil, sobre todo si es la primera vez que lo haces. Por eso hoy vamos a descubrir los secretos para valorar adecuadamente una empresa y a partir de ahí salir a conquistar inversores en una jungla de emprendedores y de startups. Interesante, ¿verdad? Pues para hacerlo hoy cuento con dos de los mejores expertos en valoración y financiación, ambos además Business Angels, Miguel Moneo, que sigue con nosotros, CEO del Campus 360, y Fernando Moroy, CEO de Hedesphin y presidente de Keiretsu Forum Madrid. Bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Pues bueno, Miguel, seguimos aquí ahora con esta clave adicional, lo importante que es valorar una empresa en el momento de salir a financiación y las dificultades que tiene el emprendedor, ¿verdad, Fernando? Sí, yo creo que el propio concepto de valoración incluso tiene otra extensión, ¿no? Como decía Machado, solo un necio confundiría valor y precio, ¿no? Probablemente el precio y el valor son dos conceptos completamente diferentes. Al final el precio es lo que alguien acaba pagando por algo que llamamos valor, ¿no? Que según aquí tenemos dos figuras, ¿no? La figura del emprendedor y la figura del inversor, claro, que evidentemente a veces pues tienen unas visiones un poco diferentes, ¿no? Sobre lo que cariñosamente vale su dinero y su negocio, ¿no? Entonces llegar a ese punto de alguna manera de equilibrio pues siempre supone pues algunos elementos o algunos momentos de cierta distorsión. Aquí evidentemente nos ponemos siempre los dos gorros. Tenemos el gorro de emprendedor, tenemos el gorro de inversor. Miguel, desde el gorro del emprendedor, ¿qué debería hacer en ese momento en el que tiene que valorar su empresa y no sabe qué primeros pasos dar? Bueno, pues el emprendedor lo que tiene que hacer desde mi punto de vista es, aparte de utilizar los modelos matemáticos, que hay muchos, muy variados, yo soy algo menos creyente de esos modelos matemáticos, pero bueno, te dan una visión de lo que puede valer, es tener mucho mercado. Tener mucho mercado es saber cómo han salido las rondas, sectores parecidos, productos parecidos, servicios parecidos. Ver nuestro programa, que es donde más se aprende. Nuestro programa, que se aprende bastante, y de alguna manera tener ese conocimiento del mercado lo más fuerte posible. Porque al final tú puedes tener una valoración teórica o basada en elementos matemáticos o estadísticos o lo que tú quieras, pero la sensación de lo que se cuece en el mercado es distinto, ¿no? Lo ha explicado antes muy bien Fernando, ¿no? Valor y precio es distinto y toda la vida se ha dicho en bolsa también. Una cosa es el precio que estás pagando por unas acciones ahora y otra cosa es el valor que piensas que van a tener. Entonces esa mezcla es complicado combinarla y por eso depende de toda la experiencia que puedas ir acumulando, de haber visto muchas valoraciones en los últimos tiempos y en la actualidad. Uh-huh. ¿Para ti qué tendría que hacer el emprendedor que esté buscando ese primer paso de decir, venga, vale, ¿qué equity tengo que ceder y para eso tengo que ponerle un valor a la compañía? ¿Por dónde empiezo? Bueno, nosotros pensamos que la financiación de una empresa es un proceso ordenado, ¿no? Nosotros creemos que una empresa pues, tiene una cierta analogía antropomórfica, ¿no? Las empresas son como las personas, ¿no? Nacen, crecen, se desarrollan y ojalá no mueran, ¿no? Por tanto, cada fase, ¿no? De alguna manera de esa empresa pues, necesita primero una estructura de financiación y en función de esa fase aparece o no la necesidad de una valoración. A nuestro entender, la valoración como tal probablemente no se produce hasta el momento de que va a entrar un posible inversor que a cambio de un porcentaje, ¿no? De un capital, pues lógicamente requiere un porcentaje del equity, ¿no? Un porcentaje del capital. Eso razonablemente no debiera estar en las primerísimas fases, ¿no? De alguna manera, ¿no? Las primerísimas fases nosotros aconsejamos de alguna manera una financiación más bien en deuda, ¿no? Con instrumentos de deuda no dilutivos, con instrumentos que no requieren valoración, que siempre es un elemento de cierto conflicto, de cierto, digamos, elemento, ¿no? Por tanto, la valoración nosotros pensamos que primero va a aparecer temporalmente, pues a lo mejor coincidiendo con la entrada de un inversor,
en el que razonablemente ya esa startup que ha evolucionado, pensemos bien, ya tiene unas métricas y tiene por tanto unos parámetros, ¿no? Financieros y no financieros que van a permitir de alguna manera visualizar mucho más el valor que al comienzo de la misma, donde lógicamente la visualización de ese valor y los parámetros es mucho más compleja y mucho más difícil. Claro, al final depende pues, de la fase en la que esté el proyecto, de la fase de madurez que tenga esa startup o esa empresa, me da igual, porque al final hablamos de startup, pero no siempre tiene que ser una startup, me da igual que sea una pyme. Se tiene que valorar de la misma manera, aunque tienen criterios distintos. Claro, y además no siempre en todos los momentos que ha mencionado Fernando, las compañías se pueden financiar con deuda, como ha mencionado. O con deuda o con equity, hay que saber qué es lo mejor para ti. Sí, bueno, lo mejor y lo que puedes, ¿no? Porque hay fases en las que tú no te puedes financiar con deuda, porque no puedes, y hay fases en las que tu única posibilidad de financiarte es a través de rondas de inversión o garantizando de alguna manera, porque, hombre, no tienes nada todavía, ¿no? Esas primeras fases donde tienes que ceder el equity, entre comillas, cuanto menos mejor, lógicamente, pero no te queda otra solución. Y además me gusta lo que ha mencionado Fernando. Luego iríamos a productos de deuda donde te pueden acompañar a trazar esa mejor hoja de ruta de financiación y intentar buscar siempre el mejor punto de equilibrio entre ambas. Con lo cual, yo creo que volvemos incluso hasta un poquito más atrás, porque para valorar adecuadamente tu compañía y para buscar esa financiación adecuada, primero tienes que decidir, muchas veces es decidir, si eres una startup o eres una pyme. Porque, o qué quieres ser, a lo mejor ahora naces siendo una cosa pero quieres acabar siendo otra. Entonces hay que tener muy claro qué quieres ser de mayor, startup o pyme, porque los accesos a financiación, el mercado está lleno de financiación en común para todos, pero no siempre la fase es igual para una pyme y para una startup. Desde ahí, Fernando, ¿qué elementos consideras críticos a la hora de buscar esa financiación? De buscar una financiación para una startup, en este caso. Sí. Bueno, vamos a ver, al final no por ya dicho, ¿no? Pues pensamos que ha dejado de perder vigencia, pensamos que sigue siendo cierto. Es decir, yo creo que hay estos elementos que tienen que ver con que un proyecto sea factible, que sea finalmente invertible, ¿no? Viable e invertible, pues sigue siendo cierto. Y yo creo que va a seguir siendo cierto porque y eso está vinculado a oportunidades de negocio. Nos gusta mucho todo lo que hoy se ha comentado aquí en el programa, ¿no? Todas esas hibridaciones, ¿no? Entre el mundo real, llámese salud, llámese con tecnología, ¿no? Esas hibridaciones pensamos que son claramente proyectos que tienen su hueco, que tienen su mercado, construidos con una adecuada propuesta de valor y liderados por equipos con talento. Y eso yo creo que va a estar ahí siempre, ¿no? Y luego pues aparecen algunos elementos un poco más técnicos, ¿no? Un poco más complejos a veces incluso de explicitar, ¿no? Todo esto de la escalabilidad, ¿no? Tiene un poco a veces cómo interpretamos o no que un proyecto sea escalable. Y demás, ¿no? Pero que en definitiva también es cierto. Y esos son elementos que forman parte de ese cedazo, ¿no? Claro. Que de alguna manera utiliza el inversor para tomar una decisión final. Claro. Y Yo iba a añadir además que una de las cosas, como ha dicho Fernando, hay una cosa que es clave, ¿no? El tema de la deuda, pensemos que el equity es la financiación más cara que hay. En especial el equity en las primeras fases, que no te queda otro remedio. Claro, esa es la fase de decidir, equity o deuda. Claro, por eso es tan importante trazar esa hoja de ruta, ¿no? Lo estaba mencionando Luis antes cuando estaba explicando su proyecto. Yo reconozco que soy siempre más de intentar decir, bueno, es cierto que muchas veces necesitas equity para crecer más rápidamente, pero yo soy un fan de la deuda, realmente. ¿Por qué? Porque es más barata. Y en España además en España y en Europa tenemos una serie de financiaciones públicas a las que podemos tener acceso, fondos públicos, fondos europeos. Quiero decir, al final tienes que combinarlo todo para que esa expectativa de valor que hoy es 100 o 100% de unidades, que tú piensas que es 800% dentro de X años, puedas capitalizarla lo mejor posible cediendo el menos equity y apalancándote con la deuda. Evidentemente con tu plan financiero, sabiendo que no puedes descuidar la caja. Sí, sin duda, pero también tienes que ir buscando deuda a ser posible, a más largo plazo, apoyándote en las financiaciones públicas. Eso es, pero es que esa financiación pública es a mucho más largo plazo y, ojo, no te puedes confiar a las financiaciones públicas porque llegan
cuando llegan, sí es cierto que desde aquí lo decimos mucho y lo defendemos mucho, el año pasado se quedaron 12.000 millones de fondos europeos sin utilizar, es una auténtica locura y una vergüenza que no puede seguir pasando, pero no podemos quedar supeditados a una financiación pública porque llega cuando quiere, ¿no? Entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos? Ese mapa de financiación, esa combinación de financiación privada con financiación pública, ¿no, Fernando? Sí, vamos a ver. Nosotros pensamos que la financiación de emprendimiento en realidad son dos conceptos diferentes, y que la financiación deriva de tu plan de inversiones, ¿no? Es decir, uno comienza diciendo ¿qué necesito yo para arrancar mi negocio, ¿no? Y en esto, si uno no es rico, que entiendo que, en fin, que no lo somos, ¿no? Y demás, pues hay que ser muy exigentes, ¿no? Y muy críticos. ¿Realmente necesito alquilar una oficina? ¿Para qué? ¿No? Si a lo mejor necesito realmente tener la propiedad de una furgoneta, ¿para qué? Decir, vamos a ver. Por lo tanto, de alguna manera, primero determinas el plan de inversiones. Y una vez que has determinado el plan de inversiones, es la que condiciona el plan de financiación. Y luego yo creo que también, y se ha dicho aquí un poco por el invitado anterior, ¿no? Dentro de ese plan de financiación hay una parte que tiene que ser la financiación de los socios fundadores, ¿no? De los promotores, ¿no? Y esto con esa se cuenta. Por eso, y no decir eso, pues yo creo que es un poco, a veces los políticos pues dicen, entonces, nosotros incluso a veces hasta le ponemos un porcentaje, es decir, el 50% de tu plan de inversiones tienen que ser recursos propios y el otro 50% pues iremos a instrumentos de deuda o iremos a instrumentos de deuda pública y de financiación, pero un 50% tiene que ser como mínimo de los socios fundadores. Yo no sé si tanto un 50%, pero lo que está claro es que, lo decimos siempre, lo primero que te va a preguntar cualquier financiador, y aquí me da igual que sea un business angel, que un banco, que un VC, lo que sea, ¿cuánto has puesto tú de tu dinerito? Y luego, importante, tus 3 Fs, ¿cuánto has sido capaz de captar en tu entorno cercano? Porque al final, si tú no has puesto y tu entorno cercano no te ha seguido, ¿por qué tengo yo que seguirte, no? Eso es clave, ¿no? Yo creo que como inversor, como business angel, pienso así, porque es muy complicado que yo te invierta a ti si tú no has sido capaz de poner de tu dinero, ni siquiera tus más allegados, familiares o amigos han puesto nada en el proyecto. Entonces, es complicado. Tú me lo estás pidiendo que lo ponga yo. Tengo que hacer un acto de fe muy grande. Necesito que lo hayas puesto tú, no sé si es un 50%, como dice Fernando, pero yo necesito que tengan que poner algo, porque es poco creíble, es poco creíble. Bueno, pues nos quedamos ya casi sin tiempo. Un consejo muy rápido, el último consejo de negocios de carne y hueso de hoy. Fernando, para un emprendedor que se esté planteando, venga, tengo que salir a financiación, tengo que poner una valoración a mi empresa, a mi compañía, ¿por dónde empiezo? Un consejo de cada uno para irnos. Bueno, pues yo creo que el consejo, fíjate, el consejo no va a ir por financiación, porque a veces yo creo que los emprendedores a veces se distraen un poco, O sea, yo creo que voy a decir una cosa que igual casi es la contradicción de toda nuestra intervención, ¿no? Pero a nuestro entender probablemente no hay mejor financiación que la que no se necesita y no hay mejor financiación que la que deriva de las ventas y cobros de los clientes, ¿no? Pues a mí me encanta terminar el programa con un consejo de ese tipo, porque este es el lugar donde aprender a ser empresario. Así es que ese es un súper consejo empresarial clave. Yo voy a dar otro consejo de distinto perfil, aunque estoy de acuerdo con el de Fernando. Yo lo que diría es que cuando un emprendedor quiere poner esa valoración y tiene que hacerlo, que buscar expertos. Porque al final, si tú estás montando tu empresa, tú estás trazando tu producto tecnológico, tus proveedores, tus clientes, si ahora te pierdes y te distraes con la financiación, lo que estás es descuidando el núcleo de tu empresa. Entonces busca expertos, gente que te acompañe, gente que haya pasado por ahí, porque es lo más barato que te puede pasar. No hay peor cosa para una empresa que se tire 6 meses para intentar cerrar una ronda, la cierre mal, cambie el precio, los inversores se cansen, eso es dinero y tiempo perdido. Busca expertos desde el principio. Sin duda, estas son las claves definitivas, zapatero a tus zapatos, como dice Miguel, o te dedicas a sacar tu negocio adelante o te dedicas a buscar financiación, son cosas de tal especialización y tal esfuerzo y conocimiento que o haces una bien o haces la otra. Pero bueno, y si no, que nos sigan aquí en Negocios de Carne y Hueso, que le vamos a dar muchas más claves cada día. Muchísimas gracias, Fernando Moroy, Miguel Moneo. Hasta aquí nuestro Negocios de Carne y Hueso de hoy. Espero que lo hayas disfrutado un montón y te hayamos dado un montón de ideas para tu negocio, tu empresa o tu startup. Te espero en nuestro siguiente programa con más historias de emprendedores y empresarios de carne y hueso, aquí en Negocios Televisión. No nos faltes.